Érase una vez. ¿Qué pasará en la nueva sección de Sukurova? ¿Terminará la relación entre Demir y Umid? Fekeli aprendió el secreto de Fikret. Entonces, ¿qué hará ahora? ¿Fikret decidió mantener su relación con Mughgan? ¿Beife matará a Fekeli? ¿Demir disparará contra Beife? Todos y más están en este video ahora. Si dices que debes separar Sebda de Demir de Umid antes de pasar nuestro video, no olvides compartir nuestro video. En el último episodio, cuando Sebda llegó a la mansión de Lápiz Fina, se sorprendió al ver el auto de Demir. Sebda, por supuesto, no estará interesada en ese momento, pero buscará este trabajo más tarde. Aprenderá que Demir y Umid tienen una relación. Cuando aprenda, irá a Umid y le pedirá que deje a Demir. Pero ni Demir ni Umid tienen la intención de irse. En Fekeli, seguirá a Fikret, pasará por encima de él y escuchará la confesión de Anan Yaman de que es su padre. Cuando Fekeli escuche esto, se sorprenderá y lo ayudará a reprimir la ira de Fikret. Intentará explicar que Demir es absolutamente inconsciente de tal cosa y que no tiene ningún pecado en este negocio. Después de compartir todo con Fekeli, Fikret comenzará a vivir sin ocultar su amor por Mughgan. Fekeli lo arrinconó para vengar a Unkar y pedirle cuentas a Beife. En ese momento, Beife apunta con un arma a Fekeli y Demir lo alcanza en ese momento y él apunta con un arma a Beife. Una de las pistolas se dispara, pero, ¿cuál? Creo que Beife disparará a Fekeli y saltará por el precipicio. También podría ser así, Beife dispara el arma y quiere disparar a Fekeli, mientras que Fekeli puede saltar del acantilado con él. Nos espera otro episodio emocionante. Además, si quieres recordar brevemente lo que sucedió en el último episodio, puedes continuar con nuestro video. Demir ahora está seguro de que Beife es el asesino. Cuando el taxista que llega a la puerta le dice que la mujer que ve como la asesina de Unkar es Beife, Demir irá a la pequeña mansión para matar a Beife. Quizás por primera vez habrá un momento en el que Beife esté tan cerca de pagar por sus acciones y esté aterrorizado por el miedo. Sin embargo, Fuleya y los empleados salvarán a Beife de Demir. Al darse cuenta de que ahora es difícil vivir en Adana, Beife primero quiere arreglar su relación con Mughgan. Pero incluso Mughgan ya no cree en él. Le dice a su tía que estaría bien que se fuera a Estambul lo antes posible. Gafur se enfrenta a Demir una vez más. Beife seguirá presionando a Gafur, a pesar de todo lo que está sucediendo y de su miedo a Demir. Como de todos modos no tiene dinero de 5 kurus, su única carta de triunfo está tratando de que Gafur compre y haga su trabajo con la amenaza de que anunciará que él es el asesino. Pero Sekonjo notará, segundos, que no puede concentrarse durante un tiempo en casa, se hará cargo de la situación. Para resolver la situación, Gafur se enfrentará a Demir. Fekeli está incluido en lo que hay entre Fikret y Mughgan. Al ver a Mughgan y Fikret besándose, Fekeli no estará contento con el progreso. Fekeli, que sabe muy bien que nada puede resistir al amor, casi los tomará a los dos bajo vigilancia. Los temores de Fekeli hacen que Fikret se preocupe y cuestione sus decisiones, pero por otro lado, el fuego ha rodeado la chimenea. Mientras Mughgan lucha entre su amor y el miedo a no cometer errores, Fikret intentará convencerse a sí mismo de que no debería estar enamorado. Sebda encuentra pruebas contra Beife. Sebda, que va a la puerta a recoger sus pertenencias en la casa donde vive Umid, se sorprenderá al ver el coche de Demir en la puerta. Pero experimentará su verdadero asombro cuando la vecina le cuente lo que alguien que salió por la puerta el día del funeral de Unkar. Demir renunciará a Fuleya por Umid. Sebda regresará sin llamar con el impacto de lo que aprendió. En el interior, Umid y Demir están celebrando el regalo de Demir. La situación se ha vuelto difícil para ambas partes ahora. Umid se enamoró de un juego, mientras que Demir dijo que no me rendiría con Fuleya. Se encontró en un nuevo amor. Las cosas estarán cada vez más confusas ahora. Fuleya encuentra la evidencia encontrada por Unkar ahora. Mientras toda la ciudad habla de que Demir intentó matar a Beife, Fuleya seguirá reuniendo pruebas. Cuando el comisionado de Estambul llegue a los archivos a los que ha llegado Unkar, aparecerá el final del camino para Beife. Fuleya caminará sobre Beife con el expediente en la mano y anunciará a toda Adana que sabe que ella es la asesina. Aunque se ha opuesto a su tía, Mughgan no perderá esta oportunidad de enfrentarse a Fuleya y las dos mujeres volverán a estar nerviosas. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en nuestra serie. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.